Se trata del más grande tiroteo masivo en nuestro estado. Hay tantas familias que perdieron a miembros de su familia, padres, madres, hijos e hijas. Tiroteo en una iglesia de Texas deja al menos 26 muertos. El atacante, un exmilitar blanco y estadounidense. El presidente Trump califica el hecho como un horrible acto de maldad. Este fue un acto de maldad ocurrido en contra de las familias que estaban en su lugar sagrado de culto. No se pueden poner palabras al dolor y la tristeza que todos sentimos, y no podemos imaginar el sufrimiento de las personas. Líderes mundiales condenan los hechos. El presidente Enrique Peña Nieto expresa su solidaridad. Se registra una balacera en el centro comercial Santa Fe después del robo a una joyería. Y después de una riña trasladan a 30 reos del penal de Neza Bordo a otras cárceles del Estado de México. El presidente Peña Nieto anuncia el descubrimiento de un yacimiento petrolero cerca de Cosamaloapan, Veracruz. Estudios iniciales indican que tiene un volumen original de más de 1.500 millones de barriles de crudo, que podrían representar reservas totales de alrededor de 350 millones de barriles. El secretario de Hacienda informa que la próxima semana se entregarán los recursos del Fonden a la Ciudad de México. Dentro del Fonden, apoyos a la vivienda de las zonas en la ciudad en donde había sobre todo vivienda en pobreza, y ahí lo que estamos esperando es que se entregue el censo. Familiares de alumnos del TEC de Monterrey que murieron en el sismo piden que no se derrumben las instalaciones. Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas revela que líderes políticos y empresarios tienen paraísos fiscales. Hay mexicanos. El expresidente de la Generalitat queda en libertad condicional. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 9 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Pati, muy buenos días, es un placer saludarte, iniciar una nueva semana contigo y por supuesto con todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares. Lunes 6 de noviembre del 2017, son las 6:32. Estamos listos para llevarles toda la información. Antes, saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Otra tragedia, otro tiroteo y otra vez Estados Unidos. Este tiroteo se registró en una iglesia bautista de Texas que dejó al menos 26 muertos y más de 20 heridos. Estos hechos ocurrieron en la comunidad de Sutherland Springs a las 11:30 horas, tiempo local, cuando un sujeto armado con un rifle de asalto ingresó a este recinto religioso y disparó en contra de los asistentes. El agresor murió al chocar el vehículo en el que intentaba escapar. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que se trata del tiroteo más grande en la historia de Texas. Se trata del más grande tiroteo masivo en nuestro estado. Hay tantas familias que perdieron a miembros de su familia, padres, madres, hijos e hijas. La tragedia, por supuesto, se agrava por el hecho de que ocurrió en una iglesia, en un lugar de culto en el que estas personas inocentes fueron abatidas. ¿Quién es este asesino? Se trata del estadounidense Devin Patrick Kelly, un ex militar de 26 años que había formado parte de las Fuerzas Aéreas estadounidenses de 2010. El ejército estadounidense confirmó que Kelly sirvió en una unidad de preparación logística en la base Holloman en Nuevo México desde 2010 hasta 2014. En 2012 fue sometido a un consejo de guerra por cargos de agresión contra su esposa y su hijo. Fue condenado a una baja por mala conducta, confinado durante 12 meses y una baja de rango. Su página de Facebook ha sido borrado, pero en sus últimas fotos había posteado una con un rifle de asalto. También excompañeros del tirador describieron a Devin Patrick como un marginado y alguien que practicaba su ateísmo en redes sociales. Sí, pero esta vez se trató de un estadounidense blanco, sajón, conocidos allá en los Estados Unidos como WASP.
Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se encuentra de gira en Japón, calificó este hecho como un horrible acto de maldad. Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y familiares del horrible ataque de hoy. Este fue un acto de maldad ocurrido en contra de las familias que estaban en su lugar sagrado de culto. No se pueden poner palabras al dolor y la tristeza que todos sentimos, y no podemos imaginar el sufrimiento de las personas que perdieron a sus seres queridos. Juntamos nuestras manos, enlazamos nuestros brazos y con lágrimas y tristezas nos mantendremos fuertes, muy fuertes. Mi gobierno brindará todo el apoyo al gran estado de Texas y a todas las autoridades que investigan este horrible crimen. Agregó también que desde Japón le va a dar seguimiento a este lamentable caso. Líderes de todo el mundo reaccionaron ante este terrible hecho. El presidente Enrique Peña Nieto lamentó el incidente y expresó su solidaridad a todos los afectados. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, envió sus oraciones a los afectados por este tiroteo. Mariano Rajoy, presidente de España, deseó pronta recuperación a los heridos. También el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresó sus condolencias. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores también condenó el tiroteo que dejó más de 26 muertos en Texas. El Consulado General de México en San Antonio puso a disposición también de la comunidad este teléfono, el 210-872-4386, para dar atención de emergencia en caso de que algún connacional así lo requiera o haya sido afectado por estos lamentables hechos. Nos comunicamos con Francisco Trujillo, él es corresponsal de Notimex allá en el estado de Texas. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros para que nos platiques cómo ha despertado esta comunidad allá en Texas después de este terrible tiroteo considerado uno de los peores en la historia de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Sí, muy buenos días. Pues no habría mucho que agregar después de la información tan completa, el resumen que han hecho ustedes aquí. Pero Texas amanece este lunes con la peor masacre de su historia, como lo dijo el gobernador la noche del domingo. Y entre más información va surgiendo, pues más espeluznante o indignante es este evento. Se sabe hoy que una familia de 8 miembros murió dentro de la iglesia, una madre embarazada de 8 meses, sus 3 pequeños hijos. Son 5 hijos los que tenía esta mujer, 3 murieron, otros 2 están lesionados. Murieron los abuelos de estos pequeños, 2 señores ya de edad, y murió un cuñado de la mujer. En total, 8 miembros de una sola familia entre las 26 víctimas. Pero el resumen de los hechos es esto. El pistolero, identificado ahora como David Patrick Kelly, de 26 años, entró vestido completamente de negro, con un chaleco antibalas y un rifle estilo militar. Abrió fuego contra los feligreses en el servicio dominical de la iglesia bautista en Sutherland Springs, una comunidad de apenas 600 habitantes a 55 kilómetros al sureste de San Antonio. El atacante vivía en New Braunfels, otra comunidad pequeña, al norte, a unos 100 kilómetros al norte. Y murió poco después del ataque, luego que 2 residentes del área lo confrontaran y salieran en su persecución. Kelly, se sabe, era un ex militar que había prestado servicio en la Fuerza Aérea en la base Horman, en Nuevo México. Fue juzgado en Consejo de Guerra en 2012 por cargos de agredir a su esposa e hijo y fue sentenciado a 12 meses de cárcel. Luego fue degradado y dado de baja por mala conducta. El motivo del ataque aún no está del todo claro, pero Kelly dejó un rastro en las redes sociales que hacen sospechar que sentía rencor por todo lo que era religioso. En varios de sus escritos en Facebook se confesaba como ateo y describía a la gente que seguía alguna religión como estúpida. De acuerdo con las investigaciones, Kelly comenzó a disparar contra los feligreses de la primera iglesia bautista en Sutherland Springs poco después de que se iniciara el servicio religioso dominical a las 11 de la mañana.
Él estaba armado con un rifle Ruger AR-556, una variante del popular rifle AR-15, un arma automática de estilo militar que dispara una lluvia de balas. En cuestión de segundos, 1 minuto, 2 minutos quizás, la masacre había sido perpetuada. Las víctimas tenían entre 5 y 72 años de edad, y entre los muertos pues había varios niños, incluyendo la hija de 14 años de Frank Pomeroy, el pastor de la iglesia. Al menos otros 3 niños murieron en el ataque y otros se encuentran entre los lesionados. De acuerdo con las investigaciones, el pistolero se detuvo en una estación de gasolina, condujo al otro lado de la calle, salió de su automóvil y comenzó a disparar desde afuera de la iglesia, entró al edificio y siguió disparando. Funcionarios y testigos dijeron que Kelly parecía estar preparado para un asalto con equipo táctico, múltiples rondas de municiones y un chaleco antibalas. Cuando Kelly salió de la iglesia, un vecino del lugar, armado con un rifle, intercambió disparos con él, hiriéndolo. Kelly logró huir en su vehículo. El vecino y otro más aparentemente lo persiguieron hasta el próximo condado, el condado de Guadalupe, donde Kelly estalló su automóvil y fue encontrado muerto. No se sabe si Kelly murió por las balas del vecino que lo confrontó o se suicidó. Los funcionarios dijeron que no estaba claro todavía cómo había muerto y hasta este lunes todavía se desconoce. En la iglesia dejó atrás una escena de carnicería. De las 26 personas que murieron, 23 fueron encontradas muertas dentro de la iglesia, 2 fuera del templo y una más murió en un hospital. Hay otros 20 lesionados en al menos 3 hospitales de la zona. Esa es la información que tenemos hasta esta hora en el lunes. Pues excelente, Francisco Trujillo, excelente este reporte completo de esta tragedia, nueva tragedia que está enlutando al pueblo de los Estados Unidos. Ya nos narraste tú dónde se encuentra esta comunidad, cuánta gente tenía, cuánta gente vivía en esa comunidad y que lo más importante que en este momento las autoridades no han determinado el porqué de este asesinato masivo, porque algunos medios manejaron que posiblemente esta persona tenía problemas mentales, pero esto aún no lo han podido confirmar. Bueno, el filón común de todas estas masacres es, si no son problemas mentales, son pues padecimientos mentales, definitivamente. Aún se desconoce la causa de la masacre en Las Vegas el mes pasado, pero se está investigando Francisco, que la persona estaba deprimida. Muy probablemente sea el mismo caso acá. Las enfermedades mentales y la facilidad de acceso a las armas, estas dos cosas combinadas parecen estar generando estas tragedias. Francisco, las nacionalidades de las víctimas, ¿todas ellas son estadounidenses o hay algunas que pertenecen a otros países? Oficialmente, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el nombre de ninguna de las víctimas. Correcto. Los nombres que se conocen hasta ahora han sido por filtraciones a la prensa de parientes, amigos, gente que los conocía. Pero oficialmente ningún nombre ha sido dado a conocer. Hay que estar muy pendientes de las identidades de las víctimas, porque a 55 kilómetros de San Antonio, muy probablemente en esa feligresía existan varias de origen hispano, y me atrevería a decir de origen mexicano, podría ser. No lo sabemos aún, no hay ningún nombre dado a conocer todavía. Claro, bueno, pues muy importante esta aclaración, Francisco, mantendremos la comunicación, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Ok. Hasta luego, vamos a hacer una pausa, regresamos. Un grupo de hombres armados asaltó ayer por la tarde una joyería en el centro comercial Santa Fe,
lo que provocó una balacera dentro de la plaza cuando los elementos de seguridad intentaron detener a los asaltantes. De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, los sujetos nuevamente utilizaron mazos para romper los cristales de la joyería La Pequeña Suiza, una de las joyerías más conocidas en toda la Ciudad de México. Los hombres escaparon a bordo de 3 camionetas, por lo que las autoridades iniciaron una intensa movilización para dar con los responsables. Y ayer por la tarde se registró un enfrentamiento al interior de un penal en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que dejó 4 heridos. El altercado provocó la movilización de elementos de la Policía Estatal, quienes ingresaron a la prisión para restablecer el orden. Se desconoce el motivo que propició esta riña. En el Estado de México, 30 internos del penal Neza Bordo fueron trasladados a otras prisiones de la entidad luego de que el viernes participaron en otro enfrentamiento. El director del sistema penitenciario, Luis Arias, explicó que la decisión se tomó con base en el perfil criminológico de los reclusos. Sin embargo, ayer comenzó a circular este video en el que un grupo de reos dijeron que los hechos violentos no fueron parte de una riña, sino de una protesta en contra de los abusos que reciben. Elementos de la PGR detuvieron en la Ciudad de México a Alejandro Razán Barauidi, considerado uno de los mayores lavadores de dinero del país. Se le acusa de encabezar una red internacional de contrabando para introducir textiles chinos de manera ilegal. Además, falsificaba certificados de origen para introducir la mercancía al país. En los trabajos de inteligencia participaron el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y autoridades de los Estados Unidos. Santiago Nieto quedó oficialmente fuera del cargo como titular de la FEPADE, esto después de que el viernes venciera el plazo oficial para que el Senado objetara la remoción del cargo. Le recuerdo que Nieto Castillo fue removido de ese despacho por el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el 20 de octubre por transgredir los códigos de conducta durante los días de sesión. Senadores del PRD, PT, PAN y Morena solicitaron convocar a votación para objetar la remoción, pero entraron en conflicto por la forma de votación. Y en otros temas, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, informó que la próxima semana se entregarán los recursos del Fondo de Desastres Naturales a la Ciudad de México. Dentro del FONDEN, apoyos a la vivienda de las zonas en la ciudad, en donde había sobre todo vivienda en pobreza, y ahí lo que estamos esperando es que se entregue el censo. Como ustedes saben, conforme a las reglas del FONDEN, nosotros autorizamos los techos de gasto una vez entregado el censo, y apenas lo recibamos, tendremos posibilidad de que por la vía de Bansefi, igual que en los otros estados, se vayan entregando los recursos. Entrevistado luego de encabezar una reunión con Juan X, patriarca de la Iglesia Ortodoxa, el titular de Hacienda aseguró que toda la contingencia ya fue atendida e informó que la próxima semana se reunirá con el jefe de gobierno de la Ciudad de México para continuar con el apoyo. Estamos sí esperando a que nos entreguen los censos. Esperamos eso suceda la semana que entra y habremos de tener un encuentro el propio martes para formalizar ya algunos de estos instrumentos, pero la coordinación ha sido muy buena y de ello estamos contentos y agradecidos con el jefe de gobierno. Respecto al eventual inicio de una nueva etapa para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Mid Curibreña señaló que el gobierno será cuidadoso para mandar señales positivas, sobre todo en concretar un buen paquete económico. Esperamos tener ya la última parte del paquete aprobado antes del 15, antes de que empiece la ronda adicional. Y este paquete económico busca, en lo que sí podemos controlar, mandar señales de certeza y de buen cuidado en las finanzas públicas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció la construcción de un memorial en recuerdo de las 48 personas que murieron en el edificio colapsado de Álvaro Obregón en la colonia Roma. El gobierno de la ciudad va a expropiar este predio. Y el equipo de México al Día realizó un recorrido por las colonias Condesa y Roma para sondear, para conocer de primera voz la recuperación de los negocios que se encuentran establecidos en esta zona, una de las zonas más afectadas por los sismos. Aunque la mayoría de los comerciantes aseguraron que tras los sismos disminuyeron sus ventas de manera considerable, hoy por hoy ya se han restablecido de manera considerable. Asimismo, invitaron a la población a regresar a la zona al afirmar que ya se verificó la estructura de la mayoría de las construcciones.
problema, o sea, de hecho el edificio no tiene absolutamente ningún daño estructural, estamos en condiciones por completo de operar sin ningún problema, aparte de que hemos seguido los protocolos de protección civil para evacuar en caso de cualquier evento, que no sea nada más un sismo, pero sí, el restaurante está funcionando al 100%. Afortunadamente aquí lo que es donde estamos, en la zona donde estamos nosotros, pues no hubo daños pues fuertes, ¿no? O sea, fue solamente algo, pues sí, obviamente el movimiento y demás, pero pues está bien, ¿no? O sea, de informarles que está bien el edificio, que pueden venir con toda confianza a dejar a sus perritos, ¿no? Sí, claro, la invitación está abierta para todo el público, esperamos con mucho gusto que visiten toda la zona, que se reactive el comercio, porque a final de cuentas, pues toda la gente que trabajamos en esta zona vivimos de ellos y dependemos básicamente de ellos. Así esperamos todos que se reactiven estas zonas afectadas. Familiares de Michelle Asano, alumno del TEC de Monterrey que murió en el sismo, pidieron que no se derrumben los edificios del campus de la Ciudad de México. ¿Hasta qué? Pues hasta que concluyan las investigaciones. Si lo tienen que hacer así, pues para mí me parece perfecto. Lo único que me gustaría es que no lo hicieran con anterioridad a las investigaciones, porque a final de cuentas los peritajes y las investigaciones que se tienen que hacer tienen que ser a partir de lo que ya fue, sin menospreciar el intento del TEC de hacer su peritaje, pero simplemente nosotros queremos pues tener una opinión de alguna autoridad competente, no alguien que sea juez y parte. El jefe de gobierno de la Ciudad de México aclaró que las indagatorias sobre estos hechos fueron abiertas antes y no a partir de las demandas de los familiares. Y en otros asuntos importantes para la economía del país, la economía futura del país, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo y de gas asociado, es decir, el más importante de los últimos 15 años. Es el nuevo yacimiento de petróleo más importante de los últimos 15 años. Estudios iniciales indican que tiene un volumen original de más de 1.500 millones de barriles de crudo, que podrían representar reservas totales de alrededor de 350 millones de barriles de reservas 3P, probadas, probables y posibles. El presidente Enrique Peña Nieto explicó que este es el hallazgo de Pemex más relevante en campos terrestres, que se localiza cerca de Cosamaloapan, Veracruz, y por ello la extracción de petróleo será relativamente más accesible. Porque está cerca de donde hay ya infraestructura que hoy Pemex tiene y va a permitir procesar ese petróleo que extraiga de este yacimiento de manera más fácil. De tal suerte que esta es una muy buena noticia. Pemex se vuelve más rico a partir del descubrimiento de este yacimiento. Además, dijo que el nuevo pozo denominado Ixachi-1 es una señal importante para los mercados financieros. Al inaugurar el montaje de la torre fraccionadora de la planta de coque en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, el presidente también habló de la caída de la producción petrolera, la cual tendrá que revertirse. Y fuimos viendo cómo desde el 2004, cuando se alcanzó el pico de producción nacional de petróleo de 3.4 millones de barriles diarios, llegamos a caer a 1.9 millones de barriles diarios. En este sentido, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, presumió que hoy Pemex tiene finanzas estables y mejorables, además con buenas perspectivas de producción. Este año estamos en ruta a cumplir nuestra meta de producción de 1.944.000 barriles y el próximo año, lo más importante, por primera vez desde el 2004, Pemex va a aumentar su producción. Esto se ha hecho gracias a su segunda instrucción, acelerar la implementación de la reforma energética. La refinería de Tula Hidalgo tuvo una inversión de 2.600 millones de dólares. Esta planta toma el combustóleo y lo convierte en más gasolina y más diésel y en coque, hasta 80% de factor de recuperación. Pero eso significa que con la misma cantidad de petróleo vamos a aumentar la producción de gasolinas y diéseles de 154.000 barriles a 220.000 barriles de gasolinas y diéseles.
Con ello, la refinería de Tula continuará siendo el principal proveedor de gasolinas y diésel de la Ciudad de México y de los estados de México, Hidalgo, Querétaro y Morelos. Con información de Gustavo Castillo, México al Día. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los 4 exconsellers que estaban en Bélgica se entregaron voluntariamente en una comisaría de Bruselas. Los 5 políticos quienes acudieron a esta comisaría el domingo por la mañana fueron puestos bajo custodia en presencia de sus abogados. Se les notificó oficialmente la orden europea de arresto. Al pesar sobre ellos una orden de arresto, se han entregado voluntariamente. Esto les permitirá entender de qué les acusa el Estado español. Han podido consultar a sus abogados y tras ser privados de libertad han llegado a la Fiscalía. El juez de instrucción tiene varias posibilidades. Podría no ejecutar la orden de arresto, dejarlos en libertad bajo ciertas condiciones o bajo fianza, o incluso podría ordenar su ingreso en prisión. En menos de 24 horas y luego de declarar ante el juez, se decretó libertad provisional para Puigdemont y los exconsejeros, siempre y cuando no abandonen el país sin el consentimiento del juez e informen sobre la dirección de residencia. Ahí mismo, en Bélgica, el ministro del Interior, Jan Jambon, pidió un juicio justo para Puigdemont y los 4 exconsejeros y criticó a la Unión Europea sobre la crisis política de Cataluña. Además, dijo que el gobierno español está ocupando el lugar de un gobierno catalán elegido democráticamente, lo cual, por supuesto, estos dichos ha causado gran polémica allá en Europa. Por último, pidió a la Unión Europea que se pronuncie sobre el caso, pues aseguró que si pasara lo mismo en Hungría o en Polonia, la comunidad europea ya habría reaccionado. Los senadores de Estados Unidos Martin Heinrich y Angus King afirmaron que el gobierno del presidente Putin pudo haber intervenido en la declaración de independencia de Cataluña, otra vez Rusia. De acuerdo con los senadores, el hecho de que el Kremlin haya pagado anuncios al Google, a Facebook y a Twitter durante las campañas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos sugieren que Rusia podría estar haciendo lo mismo con Cataluña. Medios del mundo difundieron una investigación realizada por 382 periodistas denominada Paradise Papers, en la que publicaron una lista de 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales. El Consorcio Mundial de Periodismo de Investigación analizó más de 13 millones de documentos que abarcan un periodo de 70 años. De acuerdo con la investigación, el secretario de Comercio Wilbur Ross y Jared Kushner, yerno del presidente Trump, mantienen lazos económicos con el entorno del Kremlin y con el mandatario Vladimir Putin. Rose es accionista de una naviera que ofrece servicios de transporte marítimo. Por su parte, Kushner recibió en 2015 una inversión de $850,000 del magnate ruso Yuri Milner, cofundador de una de las empresas más grandes de su país. Otra de las implicadas es la reina Isabel II de Inglaterra y, de acuerdo con datos difundidos por ella misma, dispone de un ingreso privado que proviene principalmente de Lancaster, un ducado que invirtió $7 millones creando una empresa en 2005. Dentro de la lista también aparecen mexicanos como el empresario Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, dueño de una televisora, y el exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Alejandro Hertz Manero, también incluso el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, que pues murió en años anteriores. También aparecen nombres como el del presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, y también incluso gente del espectáculo como los cantantes Bono de U2 y Madonna. La cadena de televisión estadounidense NBC News informó que Robert Mueller, el fiscal especial que investiga los supuestos lazos entre Rusia y la campaña electoral de Trump, tiene pruebas suficientes para presentar cargos contra Michael Flynn, ex asesor de Trump. De acuerdo con NBC, varias personas cercanas a la investigación afirman que el fiscal Mueller está centrado en el caso Flynn y podría acusarle pronto a él y a su hijo. Flynn fue asesor de seguridad nacional de Trump entre enero y febrero. Después fue despedido por ocultarle al vicepresidente Mike Pence información sobre sus contactos con el embajador de Rusia en Washington, Sergei Kislyak.
El gobierno de Corea del Sur aplicó sanciones a Corea del Norte por el desarrollo de su programa nuclear. Mediante un comunicado, el gobierno de Corea del Sur informó que la medida prohíbe transacciones con 18 norcoreanos que pertenecen a 5 entidades bancarias con operaciones en el exterior y supuestamente vinculadas a los programas de armas del régimen de Kim Jong-un. Las sanciones aplicadas por el gobierno de Corea del Sur se produjeron solo un día antes de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizará su primera gira por Asia, donde visitará Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas. En Siria, un atentado perpetrado por el Estado Islámico dejó al menos 75 muertos y 140 heridos. De acuerdo con las autoridades, el atentado se llevó a cabo con un coche bomba. La explosión se registró en una zona ubicada entre los campos de gas de Cónico, el mayor yacimiento del país, y el de Jafra, a orillas del río Éufrates. El ataque causó la muerte de 2 miembros de las fuerzas de Siria Democrática, encabezadas por milicias kurdas y que tienen el apoyo de Estados Unidos. Vamos a nuestro primer resumen. Tiroteo en iglesia de Texas deja al menos 26 muertos. El autor del ataque murió al intentar huir. No hay víctimas mexicanas. Este fue un acto de maldad ocurrido en contra de las familias que estaban en su lugar sagrado de culto. No se pueden poner palabras al dolor y la tristeza que todos sentimos, y no podemos imaginar el sufrimiento de las personas. Desde Japón, el presidente Donald Trump calificó el hecho como un horrible acto de maldad. El presidente Enrique Peña Nieto envió sus condolencias a las familias de las víctimas. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, informó que la próxima semana se entregarán los recursos del Fonden a la Ciudad de México. La PGR detuvo a Alejandro Razán Baraudi, considerado uno de los mayores lavadores de dinero del país. Líderes políticos y empresarios de todo el mundo son acusados de desviar recursos en paraísos fiscales. En noticias internacionales, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se entregó a las autoridades de Bélgica y en menos de 24 horas quedó en libertad condicional. Más adelante, el Museo del Templo Mayor festeja su 40 aniversario con la muestra Revolución y Estabilidad. Y en los deportes, Chivas le gana al América en las semifinales de la ida de la Liga MX femenil. Lunes de orientación vocacional y nos da muchísimo gusto que esté aquí en el estudio María Julieta Ramírez. Ella es directora de la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes, con quien vamos a hablar precisamente de los distintos talleres que ofrece esta institución. Qué gusto que esté aquí con nosotros. Buenos días, Pati, el gusto es mío. Buenos días. Bienvenida. La Escuela de Artesanías es la única en América Latina que forma artesanos y que les emite al terminar su carrera título y cédula profesional, que es lo que nos caracteriza. La carrera es presencial, la tenemos en 8 especialidades y los turnos son de 8 a 2 de la tarde y de 4 a 10 de la noche. Las carreras que se ofertan son de metales, ebanistería, vitrales, cerámica, textiles, estampado, joyería y orfebrería y esmaltes. También ofrecemos una segunda formación que son los talleres de iniciación, que como su nombre lo indica, son para iniciar a los chicos en el manejo de los procedimientos artesanales. Esos dependen de la oferta y de las posibilidades que tiene la escuela de darlos, y al final del ciclo suman en 270 horas de valor curricular. Claro. Pues muy interesante y muy importante, porque parte de nuestras identidades, ¿no?, de los mexicanos, claro, como en otros países del mundo, pues es precisamente sus artesanías, ¿no? Cómo se logran seguir reproduciendo. Estos artesanos
Normalmente, ¿qué tipo de áreas laborales se encuentran cuando finalizan sus cursos? Los chicos no nada más instruyen como eje primordial de la formación las técnicas artesanales, sino también llevan una serie de apoyos teóricos y artísticos, lo que les permite desarrollarse tanto como jefes de taller en áreas de producción, como con su propio taller, y también en áreas artísticas. Trabajan mucho con diseñadores y con artistas plásticos. María Julieta, los requisitos para poder ingresar a estos tipos de talleres. Y la pregunta que también se me ocurre es, bueno, ¿tienen que tener cierta inclinación creativa o cualquier persona que le guste la artesanía puede acceder a ese tipo de talleres y puede aprender, que es lo más importante? Le respondo a la última pregunta. En las habilidades, la escuela se las va a ofrecer o se las va a desarrollar. No se requiere que tengan una habilidad específica en ninguna rama. Esa es tarea de nosotros. Y respecto a los requisitos, creo que somos una escuela muy amable, puesto que recibimos chicos desde los 15 años en adelante, no tenemos límite de edad. El límite va a ser sus habilidades físicas como visión para joyería, fuerza para metales y ebanistería, ese tipo de cuestiones, pero cada quien la define. Tener la secundaria terminada y hacer un proceso de admisión que se convoca junto con el instituto. Pues excelente, porque muchas personas, por ejemplo, adultas, probablemente nada más terminaron secundaria, pueden acceder a esos talleres. ¿De cuánto es la duración de los talleres? Tenemos entre los dos tipos. La carrera dura 3 años, es presencial, son 6 semestres, mientras que los talleres de iniciación generalmente son 3 días, 3 horas por día durante 3 meses, que nos sumen un total de 90 horas por cada son 3 módulos por cada una. ¿Este curso solo se está ofreciendo en la Ciudad de México? Sí, nosotros solamente tenemos instalaciones en la Ciudad de México, dada la complejidad de los equipos que se requieren, como son máquinas de soldar, los hornos de cerámica, los telares, que desde que el chico entra tiene un telar hasta que terminan sus 3 años de formación. ¿Manejan algún tipo de becas? Las becas del INBA, las becas de excelencia académica, las becas de extensión. Tenemos varios tipos de becas. Maestra, sabemos también que México pues, es un país muy rico en todo lo que tiene que ver con las artesanías. El trabajo de los mexicanos es realmente sorprendente. En estos talleres se adquieren todas las habilidades para poder hacer este tipo de artesanía que, por ejemplo, cada región del país, usted lo sabe perfectamente, tiene sus propias características. De hecho, uno de los objetivos de la escuela es recuperar, reproducir e instruir de las técnicas tradicionales por zonas. Y además se les da una herramienta para que ellos puedan innovar con nuevas propuestas, puesto que ya en un mundo globalizado no podemos ser tan regionales, ¿no? Pero sí es su tarea conservar y reproducir. ¿Cómo se vende, se ve, se admira la artesanía mexicana en el mundo? La artesanía mexicana se ve bastante bien ahorita, hay un boom, por decirlo de esta forma, de recuperación y de reconocimiento de lo hecho a mano, que compite muchísimo con todo lo que está hecho en serie, especialmente con algunos países que se han dado la tarea de reproducir y objetos que los califican como artesanales. Claro. Maestra, no sé si tengan alguna página donde la gente puede obtener información para poder acudir a estos talleres que ofrece el INBA. En las redes sociales aparecemos como Artesanías Oficial y en la página del INBA aparecemos también. Perfecto. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta interesante oportunidad para jóvenes creativos, creadores y gente que por supuesto les gusta este tipo de artesanías y elaborarla. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Al contrario. Vamos a las breves del país. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre el asesinato de la regidora del Ayuntamiento de Apaxco, Cecilia Viridiana. El cuerpo de la víctima fue hallado en un domicilio del municipio de Huehuetoca. Su esposo se puso a disposición del Ministerio Público de manera voluntaria para responder por los hechos. En Tabasco, la Procuraduría General de la República detuvo al chofer de un camión y a su acompañante por trasladar en un camión a más de 90 migrantes. Los extranjeros, entre ellos 36 menores de edad,
provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana, fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Inmigración. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy temperaturas mínimas por debajo de los 5 grados Celsius, con heladas en zonas montañosas de al menos 14 estados. Además, estimó lluvias con intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México presentó un avance del 71% de la línea 7 del Metrobús. Anunció que las estaciones a la altura de Tlatelolco ya están siendo instaladas. Además, estimó que para finales de mes esta ruta quedará terminada. Cabe recordar que la línea 7 brindará servicio de Indios Verdes a Campo Marte con 90 autobuses de doble piso. El Instituto Nacional Electoral está atendiendo las fallas en la aplicación para registrar las firmas que requieren los candidatos independientes a la presidencia de la República. La recolección de apoyos ciudadanos, es decir, las firmas de quienes aspiran a registrar una candidatura independiente a la presidencia de la República, el Senado o la Cámara de Diputados, avanza como se tenía contemplado, pues al corte del 31 de octubre se tiene un registro de 252.431 firmas ciudadanas. El comportamiento de la curva de crecimiento en el número de registros se está acelerando cada día que pasa y tenemos ya un grupo pues considerable, sobre todo de aspirantes a candidatos independientes a diputados que ya están arriba del promedio diario que se requiere para llegar a la meta. En entrevista para México al Día, el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, el consejero Benito Nasif, señaló que la aplicación está funcionando y se está ofreciendo apoyo técnico de forma permanente a todas las y los aspirantes que lo han solicitado. Estamos también al mismo tiempo pues en contacto con los equipos de los candidatos independientes, de los aspirantes. Estamos, por supuesto, muy conscientes de los problemas que han tenido en algunos casos. Estamos trabajando con ellos para analizarlos y buscar una solución. Sobre una nueva actualización que podría presentar el INE la próxima semana, luego de las quejas que ha recibido por fallas en la aplicación, el consejero Nasif reiteró que se están escuchando los planteamientos que han hecho los interesados respecto al funcionamiento de la aplicación. Yo sigo convencido de que la app es la mejor opción que tenemos. Aunque no estamos cerrados, estamos abiertos, existe la posibilidad, pero la verdad es que un esquema como el de la app con todas las ventajas que tiene, es muy difícil tenerlo de otra manera, ¿no? Cifras del INE señalan que con el corte al 31 de octubre se ha registrado un promedio diario de 15.776 firmas, distribuidas entre 268 aspirantes activos, de un total de 287 inicialmente registrados. Cabe recordar que para la presidencia de la República se debe contar con 866.593 firmas de la ciudadanía distribuidos en por lo menos 17 entidades federativas, que sumen, cuando menos, el 1% del total en la lista nominal de electores en cada una de ellas. En el caso de los aspirantes a la presidencia de la República, el plazo para recabar firmas es el 12 de febrero de 2018. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. El Instituto Nacional Electoral informó que Margarita Zavala se mantiene como la aspirante a la candidatura independiente a la presidencia con más firmas. La expanista tiene 65.908 firmas. Le sigue el Bronco con 61.091. En tercer lugar está María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, quien ya tiene 20.876 firmas. Les recuerdo que para obtener la candidatura deben recaudar más de 866.000 firmas ciudadanas durante un periodo de 120 días.
El aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente, Armando Ríos Peter, pedirá al INE adecuar a cualquier teléfono inteligente el uso de la aplicación para recolectar firmas de apoyo a los candidatos independientes y aceptar también rúbricas por escrito. Pedirá también poner en marcha una campaña de difusión para promover la participación de los ciudadanos. El Grupo Agroportuario de la Ciudad de México declaró desierta la licitación para la construcción del Centro Intermodal de Transporte Terrestre del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los licitantes no cumplieron con los requisitos establecidos y solicitados en la convocatoria Junta de Aclaraciones y sus anexos. La licitación para la construcción del Centro Intermodal de Transporte Terrestre se publicará nuevamente dentro de los siguientes 10 días. Bueno, el próximo miércoles se impartirá un taller a las empresas interesadas en conocer las causas, pero también los aspectos por los cuales sus proyectos fueron rechazados. Para esta obra participaron 45 empresas nacionales y extranjeras que prepararon 11 propuestas que iban desde los 3.719 millones de pesos con IVA hasta los 12.000 millones de pesos. Y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitió una serie de recomendaciones al público consumidor previo al Buen Fin. Ante el incremento de compras durante el Buen Fin que se realizará del 17 al 20 de noviembre, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales emitió una serie de recomendaciones para proteger los datos personales, en especial en las compras a crédito y por Internet. Advierte que antes de proporcionar datos debe solicitarse el aviso de privacidad. Asimismo, para la compra de un producto o servicio en Internet, deben compartirse solo los datos necesarios y revisar que la dirección electrónica del comercio sea segura. Esta medida fue bien recibida por la ciudadanía. Es bueno la protección de los datos, saber qué firma uno. Las letras chiquitas luego no las leemos ni les ponemos atención. Es importante, atento, revisar bien los contratos y lo que va uno a firmar. Por ejemplo, al principio de la URL se pone el candadito que quiere decir que es una página segura, es una página verificada. Entre las recomendaciones que pueden ser consultadas en la página www.inai.org.mx, también explica que después de realizar una compra en línea, la página debe contener un apartado donde el comprador indique si autoriza o rechaza que su información se use con fines mercadotécnicos o publicitarios. La ciudadanía agradece el recibir este tipo de información, pues muchos afirman que han realizado compras sin revisar el aviso de privacidad. Te hablan y ni siquiera has dado tus datos o tu número de telefónico, ¿no? O te llega por correo electrónico, cosas que tú ni siquiera sabes de dónde te lo están mandando. Sí, el estar informados, y más que hoy en día pues la mayoría de los pagos son con tarjetas o por internet, ¿no? Compras en internet. Para las compras virtuales, el INAI también recomienda revisar la página de la Profeco, que contiene un listado de tiendas en internet seguras. Ser cautelosos con los datos personales puede evitar que las personas sean víctimas de fraude. Para México al Día, Antonio López. Lo invito a conocer de qué se trata el Festival de Yoga y Meditación. Por cierto, que son disciplinas cada vez más buscadas por los seres humanos en el mundo. Por más de 20 años, el Festival Guru Ram Dass y del Sonido Sagrado reúne a la comunidad de Kundalini Yoga y Sikh Dharma a través del servicio, meditación y el canto devocional. Hombres, mujeres y niños conviven en hermandad durante un fin de semana para sanar el cuerpo, mente y espíritu. Somos una comunidad que empezamos enseñando Kundalini Yoga al final de los años 70 y poco a poco fue creciendo como comunidad. Ahorita somos miles en el país compartiendo las enseñanzas del maestro Yogi Bhajan y enseñamos yoga y meditación. El evento está abierto a todo aquel interesado en el desarrollo espiritual. El acceso, hospedaje y alimentación es de donación voluntaria. Las actividades que inician desde la madrugada hasta caer la noche están dirigidas a crear un espacio de sanación. Tenemos Kirtan, que es música sagrada de la India,
compartimos que gracias a la comunidad de la India, de Sikhs, y que traen a músicos de allá que se llaman ragis, que tocan. Tenemos también sanaciones colectivas, sanaciones en donde practicamos meditación para sanar nuestra alma. Tenemos también sesiones de yoga. Kundalini Yoga es una práctica milenaria en la que a través de posturas, ejercicios de respiración y meditación se intenta desarrollar la conciencia individual para evitar el sufrimiento. El canto devocional de la tradición Sikh logra elevar el espíritu a través del sonido sagrado. La combinación de ambas prácticas hace de este evento una experiencia única. Es mi segundo año que vengo a este evento y regreso porque la comunidad, la experiencia de comunidad me parece que es lo que necesitamos los seres humanos experimentar en este momento. Me parece una parte muy interesante, sobre todo en la cuestión devocional, que luego tenemos la parte de ejercicio y meditación, que es la práctica de yoga, pero siento que este festival complementa y hace como una totalidad. Durante el festival, el comedor comunitario está abierto para que todos tengan la oportunidad de servir, ya que este gesto se considera una práctica espiritual. El servicio la que te hace humilde, y humildad solamente entra cuando no hay ego. Hasta que un ser humano está cargando su ego, no hay espacio para humildad, entonces no hay espacio para hacer servicio tampoco. Este festival es de servicio, ¿sí? de que damos, siempre venimos a servir. Tenemos haciéndolo, bueno, yo sirviéndole al gurú 7 años, con mi familia, con mis hijos que son mis brazos, ahora sí que, y mi marido. Nos deja esa gran satisfacción de servir, a cambio de nada. La alegría, el servicio y la comunidad son los principios que mantienen el Festival de Guru Ramdas vivo. Para México al Día, Omar Vera. El presidente Enrique Peña Nieto anunció el descubrimiento del yacimiento de petróleo y gas asociado más importante de los últimos 15 años. Santiago Nieto es oficialmente destituido como titular de la FEPADE. El gobierno capitalino construirá un memorial en recuerdo a las 49 víctimas fallecidas por el sismo en Álvaro Obregón 286. 30 internos del penal Nesa Bordo fueron trasladados a otras prisiones del Estado de México. En el mundo, senadores de Estados Unidos afirmaron que Rusia podría estar detrás del conflicto de independencia de Cataluña. Más adelante, la NASA preparó un nuevo instrumento para buscar vida en nuestro sistema solar. Y en los deportes, los Vaqueros de Dallas derrotaron 28-17 a los Jefes de Kansas City en juego de la semana 9 de la NFL. Y de este mundo real nos vamos al mundo virtual como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días también para ti.
Muy buenos días, Pati, qué gusto tenerte de regreso. Omar, un gusto saludarlos esta mañana de lunes a todos quienes nos sintonizan a través de la señal de Canal 22 de Ingenio de Aprende TV y por supuesto a través de las redes sociales. Estamos en Facebook Live, en Noticias México al Día y nuestras publicaciones en Twitter las pueden seguir en @mexaldía. Y sigamos hablando más de estas filtraciones conocidas como Paradise Papers. Ya ustedes mencionaron muy bien toda la información sobre esta filtración. Sin embargo, también Facebook y Twitter se vieron implicados. Según estos documentos que fueron dados a conocer, o la investigación más bien fue dada a conocer por el New York Times, Twitter y Facebook no solo fueron utilizados por agentes rusos para influir en las elecciones de los Estados Unidos, sino que ambas empresas recibieron inversiones financiadas directamente desde el Kremlin. Esta información revelada indica que un ruso, del cual ustedes ya también hablaron, de nombre Yuri Milner, invirtió $191 millones en Twitter, provenientes de BTV, un banco estatal de Rusia, y $1.000 millones en Facebook, provenientes de la paraestatal de petróleo y gas Gazprom, también rusa por supuesto. Ambas inversiones se hicieron entre 2009 y 2010. Esto equivalía a un 8% de las acciones de Facebook y el 5% de las acciones de Twitter, según lo reveló el New York Times. Y aunque a los pocos años este magnate ruso que estamos viendo precisamente ahí en ese video justo con Mark Zuckerberg, vendió sus acciones, pues sí permaneció dentro del círculo de líderes tecnológicos de Silicon Valley. De hecho, hizo inversiones en una empresa tecnológica de Jared Kushner, el asesor de Donald Trump y también esposo de su hija Ivanka. Y bueno, aunque él dijo que esto no sugería que Milner o sus empresas hayan tenido alguna conexión con el plan de propaganda dirigido desde Rusia, pues siendo que el dinero provenía de empresas del gobierno ruso, pues es muy probable que estas empresas hayan tenido intereses muy específicos y por eso se cree que estas inversiones también pudieron pues influir en cómo estas plataformas pues tienen mucha injerencia en lo que pensamos todos los seres humanos que las utilizamos y pues en este caso en la opinión pública de los Estados Unidos, que finalmente le dio el triunfo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ya veremos mientras se siguen analizando estos documentos qué más se sabe acerca de las redes sociales, las empresas de tecnología que podrían estar también implicadas en este caso de paraísos fiscales. Y bueno, vamos a otros temas completamente diferentes, pero muy interesantes. En un documento sobre privacidad publicado recientemente, Apple reveló una tabla de los emojis, así es, estas caritas que nos encanta utilizar, más usados durante este 2017 que pues ya se nos está acabando. De acuerdo con este reporte, el emoji más usado es el conocido oficialmente como la cara con lágrimas de felicidad. Así es, la carita esa que estamos viendo en la que nos reímos de felicidad. Le sigue el corazón rojo y el emoji llamado llorando. Estos son los 3 emojis más utilizados. Y bueno, recordemos que ya el año pasado el diccionario de inglés de la Universidad de Oxford, más bien en el 2015, nombró dicho emoji como la palabra del año. Y bueno, esta fue la primera vez que se eligió un pictograma y no una palabra convencional. Esto nos habla de cómo la tecnología, las redes sociales, las aplicaciones, los teléfonos inteligentes y nuestras nuevas maneras de comunicación están cambiando incluso de manera profunda el lenguaje y cómo nos comunicamos. Ahora los emojis son vitales para poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, y así lo reconocen los estudiosos como los creadores del diccionario de Oxford, quienes también señalan a los emojis como palabras del año. Y ahora vámonos hasta el espacio porque la NASA está preparando un nuevo instrumento para buscar los organismos precursores de vida en nuestro sistema solar. Este nuevo instrumento se llama SELFIE, así muy adecuadamente a nuestra época, pero bueno, se trata de un acrónimo de Submillimeter Enceladus Life Fundamentals Instrument. Consiste en un radio de onda submilimétrica capaz de estudiar la composición de los géiseres de la luna de Saturno, de la luna Encélado. El instrumento submilimétrico Encélado Fundamentos de la Vida, eso es lo que significaría en español, o SELFIE por su acrónimo, está diseñado para detectar radiación media en terahercios
también llamados rayos T. Gracias a esta y otras mejoras de selfie se podrían detectar y analizar simultáneamente hasta 13 especies moleculares como metanol, amoníaco, ozono, peróxido de hidrógeno, dióxido de azufre, cloruro de sodio. Todas estas sustancias están asociadas en nuestro planeta a los fenómenos relacionados con la vida y su posibilidad. Por eso se pretende mandar esta sonda con este instrumento selfie para que de los géiseres, del vapor que surge de estos géiseres de la Luna Encélado, se pueda detectar si existen estos gases y por lo tanto tal vez actividad biológica. Esta investigación fue gracias a la información que reveló la sonda Cassini, que terminó hace pocos días, el 19 de septiembre, y que estuvo orbitando Saturno y también conoció sus lunas, las cuales podrían revelarnos más información sobre el origen de la vida en nuestro sistema solar. Estas son las noticias. Que tengan excelente inicio de semana. Y el Museo del Templo Mayor celebra su 40 aniversario con una interesantísima exposición. Con la muestra Revolución y Estabilidad, el Templo Mayor celebra 40 años desde que comenzaron las investigaciones en ese recinto histórico y 30 años desde la inauguración de su museo. La exposición, dividida en 10 módulos, muestra una selección de obras maestras descubiertas en el sitio. Desde 1987, en que fue inaugurado por el entonces presidente de la República, más de 18 millones de visitantes han podido adentrarse en el pasado de México al conocer la sociedad mexica que tuvo, en primera instancia, que enfrentar a las huestes españolas y sus aliados indígenas enemigos. El museo se creó en 1987. Desde entonces se han desarrollado importantes trabajos de investigación, conservación y difusión, cuyos resultados se muestran en esta exposición. Vemos los frutos que a lo largo de 4 décadas se han alcanzado en la investigación del principal edificio mexica. Algunos minerales, restos óseos, urnas funerarias, esculturas prehispánicas, así como la pieza de la serpiente de fuego Xiucoatl, es parte de los hallazgos que se pueden apreciar. Como parte de esta celebración, el Templo Mayor también inauguró un vestíbulo que permitirá aumentar el flujo de los más de 700,000 visitantes que año con año llegan al recinto. Para México al Día, Antonio López. En Canadá, México al Día se metió hasta la cocina de los indígenas purépechas que lograron que la comida mexicana, por cierto, fuera reconocida por la UNESCO. Nuestro corresponsal Gabriel Ramírez nos presenta esta historia. Las cocineras tradicionales de Michoacán mostraron en Canadá por qué la comida mexicana es patrimonio inmaterial de la humanidad. Ya que si les gusta un chilito más, pues simplemente se le pone. And if you like it really hot, add 1 more or 2 more chiles. And then Y listo. Tenemos la salsa de charales. And that's salsa de charales. Yo veo, la verdad, mucho entusiasmo. Hemos tenido casa llena, la verdad. Entonces, para nosotros es sorprendente que entonces sí hay interés y a donde hemos ido, de veras que hay interés de conocer la cocina tradicional de Michoacán. So my mother taught me that in the past they would make a ball with the dough and it was really tight, so they would make a ball, right? Like if you were going to make a tortilla. Pero mi mamá me dijo que no se hace así. ¿Por qué? Porque se pone duro cuando te haces tanta bolita. Entonces tienes que hacer. So my mother told me not to do it that way because the corunda becomes tough. Estoy muy contenta porque nunca pensé llegar en esto, pues gracias a Dios estoy aquí con los canadienses. Muy feliz. Durante su visita a Toronto, México al Día se metió hasta la cocina con Juana Bravo y Rosalba Morales, parte del grupo de mujeres purépechas que lograron que la UNESCO distinguiera la comida mexicana en 2010. Que nuestra cocina tradicional no es grasa, es comida sana y es por lo que se reconoció. A veces pues nos crucifican cuando decimos la verdad, pero tenemos que decirla. Y México es el único país en el mundo que tiene esta designación. Ni Francia, con toda su comida elegante, ni Italia, ni nadie más, puros mexicanos. Es un orgullo enorme.
La comida y tradiciones de la región purépecha, como este altar de Santa Fe de la Laguna de la meseta Tarasca, mostraron la riqueza de la cultura michoacana en la 14ª edición de la celebración del Día de Muertos en el Harbor Front Center de Toronto. Tratamos de no folclorizar o que no se tome esto como algo que llegue a lo estereotipado, sino nosotros lo que pretendemos es que se muestre lo más real posible. Creo que era importante poder mostrar un poquito más de cómo se vive realmente la tradición en Michoacán, la manera original de vivirla, no nada más hacer eventos de Día de Muertos como una forma de marketing, como una forma comercial, sino como la forma cultural como se debe de hacer. Con este evento al que asistieron alrededor de 10,000 personas, la cultura mexicana y sus diversas expresiones se arraigan en el interés de los canadienses. Esto definitivamente es muy diferente y yo siempre estoy interesada en aprender sobre nuevos y diferentes tipos de comida. Ya compré el pan de muerto y voy al mercado para experimentar todo lo que México y los mexicanos tienen que ofrecernos. Es que es una parte maravillosa de Toronto, ahora que tenemos tanta diversidad, que tenemos tanta gente de todo el mundo, pero también eso significa que tenemos comida de todo el mundo y de todo. Hemos servido en estas demos que hemos dado platillos muy indígenas que yo no conocía y que la gente aquí, los canadienses, han recibido y han tomado así con los brazos abiertos bien, ¿no? Entonces me parece muy importante que se hagan estos eventos para romper, como mencionaba hace un rato, los techos de cristal, que a veces mucha gente te dice, ay, la comida mexicana son burritos, ¿no? Durante su estancia en Canadá, las cocineras michoacanas también tuvieron la oportunidad de conocer algunos lugares turísticos. Llevaron a las cataratas, a Niágaras, y fue increíble. Bueno, mi México es hermoso, pero Canadá también lo amo ya. Desde Toronto, Canadá, para México al Día, Gabriel Ramírez Pérez. Y este fin de semana se realizó la 10ª edición de la Marcha Zombie en la Ciudad de México. Más de 10,000 personas o zombies avanzaron desde la explanada del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino. Este año los asistentes fueron maquillados a cambio de bolsas de arroz, latas de atún, frijoles enlatados y otros productos para los damnificados en la capital del país, pero también en Morelos por el sismo del 19 de septiembre. ¡Qué miedo! Un importante evento de cómics, ciencia ficción y cultura pop se realizó este fin de semana aquí en la Ciudad de México. Este fin de semana se realizó la edición número 25 de la convención La Mole Comic Con, el evento de cómics, ciencia ficción y cultura pop más grande e importante de México. Cientos de personas acudieron al World Trade Center con su mejor disfraz, mejor conocido entre los gamers como cosplay. Estoy caracterizado de Ghost, un personaje de Call of Duty. Este se llama Nightwing, que es un compañero de Batman. Estoy de Yukana Yabe. Ella es un estudiante, o sea, es un anime escolar. Los asistentes provenientes de varias partes de la República encontraron en un solo lugar videojuegos, cómics, revistas, juguetes de colección y más. Yo vengo desde San Luis Potosí. La verdad, en toda mi vida, lo que más me gusta son parte de cómics, videojuegos. Poder interactuar con personas que tienen el mismo interés que nosotros y que les gustan las mismas cosas que a nosotros. Porque aquí ya no te da pena de que te digan, ay no, porque tu disfraz está raro. Al evento se dieron cita personalidades como Jean-Claude Van Damme, quien visita nuestro país para promover su nueva serie Jean-Claude Van Johnson. La Mole Comic Con publicó una revista conmemorativa creada por artistas del cómic, la cual fue intercambiada por un donativo de 50 pesos. Todo lo recaudado será utilizado para apoyar a los damnificados del pasado sismo del 19 de septiembre. Para México al Día, Antonio López. Este lunes a las 12 horas, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará la ceremonia de abanderamiento de la patrulla costera ARM Chichén Itzá, PC-340, esto en el estado de Veracruz. Pues sí, solo Veracruz es bello. Vamos al resumen.
El presidente Enrique Peña Nieto anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo, el más importante de los últimos 15 años. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, informó que la próxima semana se entregarán los recursos del Fonden a la Ciudad de México. En México al Día, Francisco Trujillo, corresponsal de Notimex en Texas, nos habló sobre el responsable del tiroteo en una iglesia de Sutherland Springs. El motivo del ataque aún no está del todo claro, pero Kelly dejó un rastro en las redes sociales que hacen sospechar que sentía rencor por todo lo que era religioso. No se sabe si Kelly murió por las balas del vecino que lo confrontó o se suicidó. Los funcionarios dijeron que no estaba claro todavía cómo había muerto y hasta este lunes todavía se desconoce. 30 internos del penal Nesa Bordo fueron trasladados a otras prisiones del Estado de México. Y en los deportes, Atlas se impuso a Chivas 2-1 en una edición más del Clásico Tapatío en la Liga MX. Muchísimas gracias, fue un placer iniciar una semana con ustedes, una semana más de noviembre ya. Gracias, nos vemos mañana, más información. Por fortuna. Bueno, gracias a Miguel González, que esta semana nos va a acompañar en el lenguaje de las señas, pero sobre todas las cosas, muchísimas gracias a usted. Siempre le voy a recordar que este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásela muy bien.